¿Ustedes sabían que una selección de la CONCACAF ya alcanzó las semifinales de una Copa del Mundo? Hoy les vengo a contar la increíble historia de cuando Estados Unidos fue semifinalista de un mundial y además que otras selecciones de la región estuvieron a punto de meterse entre las 4 mejores del mundo. Y ahora que ya se van a disputar las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022, les recomiendo la app OneFootball para que puedan seguir con detalle estos dos partidos, posteriormente también el partido por el tercer y cuarto lugar y también el partido de la final. Ahí en la aplicación OneFootball pueden encontrar la previa de cada uno de los partidos, cómo podrían ser las alineaciones, después las alineaciones confirmadas y seguir con detalle todo lo que está sucediendo en la cronología del partido y también encontrar todas las estadísticas. Entonces en la primera línea de la descripción les dejo un link para que de forma gratuita descarguen OneFootball y no se pierdan ningún detalle de lo que le resta al mundial. Y ahora sí volvamos a la historia de los Estados Unidos, y es que traigo esto a cuento porque Marruecos hizo historia y se clasificó a las semifinales. Es la primera selección africana en clasificarse hasta esta ronda mundialista, pero previamente ya lo había conseguido también Asia y muchísimo antes lo había conseguido la CONCACAF. Son las únicas confederaciones que lo han conseguido junto con UEFA y CONMEBOL, evidentemente, porque son las que se han llevado los títulos del mundo, pero fuera de UEFA y CONMEBOL solamente CONCACAF, Asia y África lo han conseguido, y como les digo, la primera fue CONCACAF en 1930. Ahora sí hablemos un poco del contexto. Esa primera Copa del Mundo que se disputó en Uruguay y fue cuando la FIFA decidió hacer un torneo exclusivamente para las selecciones de fútbol. Previamente el torneo más importante eran los Juegos Olímpicos, mucho se habla de eso y otro día podríamos profundizar, pero el asunto es que en 1930 decidieron organizar el primer torneo y la FIFA decidió dárselo a Uruguay, la actual campeona de los Juegos Olímpicos de 1928, y haberle dado esa localía a Sudamérica no le gustó para nada a muchísimos países europeos que decidieron boicotear el torneo y no asistir. Las mejores selecciones del mundo en ese momento, tal vez, nunca lo sabremos, como Inglaterra, Escocia, Hungría, Checoslovaquia, muchísimas otras que decidieron simplemente no participar. De hecho, por parte de Europa solamente viajaron 4 y fueron Francia, Bélgica, Rumanía y también la selección de Yugoslavia. Fueron las únicas que participaron por parte de Europa. De hecho, esa historia es muy interesante porque las 4 selecciones viajaron juntas en barco desde el viejo continente, o bueno, desde aquí hasta América. Así que bueno, es una historia curiosa que también podríamos hablar otro día. El asunto es que fueron las únicas de parte de Europa. Y esto pues pudo haber afectado el resultado de esa Copa del Mundo. Como les digo, el hecho de que Estados Unidos llegara hasta semifinales posiblemente también fue uno de los factores que no estuvieran presentes todas las selecciones, pero esto nunca lo vamos a saber, y para la historia quedará por siempre escrito esas 4 selecciones que por primera vez se metieron a las semifinales de una Copa del Mundo. Y hubo un par de razones más por las cuales Estados Unidos llegó a sorprender en esa Copa del Mundo. Una fue la preparación física que tuvo la selección, porque durante todo su viaje en barco desde Estados Unidos hasta Uruguay se prepararon muy bien y eso les dio una ventaja física sobre sus rivales. Y por último, la American Soccer League, la liga más importante que había en territorio norteamericano en ese momento y que era una de las mejores ligas del mundo incluso. Entonces, al haber nutrido a sus futbolistas de parte de esta liga, también le ayudó muchísimo a que Estados Unidos llegara en mejor forma que muchas otras selecciones que participaron en ese mundial. Incluso hay un mito que dice que 6 de los futbolistas de la selección norteamericana eran británicos. Lo que pasa es que aunque sí eran británicos y habían nacido allá, creo que 5 eran escoceses y 1 era inglés, el asunto es que se habían ido desde niños o desde su adolescencia a vivir a Estados Unidos. No eran futbolistas que jugaban en Inglaterra o en Escocia y que se habían ido a Estados Unidos. De hecho, de los 6, solamente 1 había jugado partidos profesionales en el Reino Unido y había sido un partido de tercera división. Así que, como pueden observar, es realmente un mito porque todos eran formados, al menos futbolísticamente, en los Estados Unidos. Y para mencionar algunos de los equipos que nutrieron a esa selección de las barras y las estrellas, fueron los New York Nationals, New York Giants, Providence Gold Bucks, Falls River Marksmen, New Bedford Whalers, St. Louis Ben Millers y finalmente los Detroit Holy Carburetors. Estos fueron los equipos, la mayoría, como les estaba diciendo, de la American Soccer League que
eran en los que jugaban los seleccionados de la selección de las barras y las estrellas, que también algo a mencionar es que llevaron algunas reservas, pero en esa época no existían los cambios, así que los 11 futbolistas que entraban de titulares tenían que jugar los 90 minutos y de hecho para el caso norteamericano los que jugaron los 3 partidos que disputaron en este mundial fueron exactamente los mismos, pero bueno, como les digo, ahí estaban presentes esos futbolistas, que incluso hubo uno que lo llevaron más porque hablaba español y podía comunicarse que por sus habilidades futbolísticas, y evidentemente no terminó disputando ningún partido. Pero bueno, ahora sí hablemos de esos juegos. Estados Unidos debutó el 13 de julio de 1930 con una victoria muy contundente de 3-0 frente a la selección de Bélgica, y 4 días más tarde repitieron frente a Paraguay exactamente ese mismo marcador en un partido histórico, porque ese día se marcó el primer hat-trick en la historia de las Copas del Mundo. Lo anotó Bert Patenaude, un futbolista que sin embargo durante toda su vida nunca supo que se le había reconocido su hat-trick. Él sabía que lo había anotado, pero para la FIFA durante prácticamente todo el siglo anterior, el segundo gol que él anotó no se lo dieron. Hubo una confusión enorme y en la época, pues como les digo, con toda la confusión le dieron a él el primer y el tercer gol, pero no el segundo, y por ende fue hasta 2006 cuando la FIFA llevó a cabo una investigación y le dio oficialmente ese primer triplete en la historia de los Juegos de la Copa del Mundo a este estadounidense que, como les digo, murió sin saber que al final sí se lo habían reconocido. Una historia de locos que se las puedo contar en otro video porque es increíble y tiene muchísimos matices, pero que aquí nada más se los menciono muy en la superficie. El asunto es que con esas 2 victorias de Estados Unidos lograron quedarse en el primer lugar del grupo y con esto plantarse en las semifinales. El formato eran 4 grupos y los 4 equipos que ganaban cada uno de los grupos se plantaban en las semifinales, que Estados Unidos quedó frente a la selección de Argentina y que iba a disputar el 26 de julio de ese 1930 en el Estadio Centenario, que fue uno de los factores que afectó muchísimo a la debacle estadounidense en ese momento. ¿Y por qué les digo que esto le afectó a Estados Unidos? Bueno, porque previamente los 2 partidos de la fase de grupos los disputaron en el Estadio Parque Central, un estadio con una cancha mucho más pequeña que la del Centenario. Y es que en esa época la estrategia estadounidense se basaba en que sus defensas mandaban pelotazos hacia el otro lado de la cancha y sus atacantes manejaban muy bien el juego aéreo, entonces usualmente lo ganaban y podían empezar a atacar. De hecho, una de las estrategias más fuertes que tenían era enviar centros al área y así conseguían anotar. El asunto es que como el Centenario era mucho más grande, los despejes de los defensas no llegaban ni siquiera a media cancha y esto hacía que los atacantes no pudieran intentar ganar los despejes, Argentina los recuperara y entonces en esa semifinal fue un caos para Estados Unidos. Aún así lograron competir y al medio tiempo iban perdiendo apenas 1-0. Sin embargo, el juego tan brusco que dieron los argentinos hizo que el arquero Jimmy Douglas estuviera lesionado porque se le dobló la rodilla, entonces jugó incluso todo el partido muy lesionado, y que además el defensa Rafael Tracy, que era defensa central, tuviera que abandonar el partido al medio tiempo porque tenía una pierna quebrada. Posteriormente se dieron cuenta cuando lo llevaron al hospital, pero terminó el primer tiempo con la pierna quebrada. Al medio tiempo vio que ya no podía seguir y como no habían cambios, Estados Unidos tuvo que jugar todo el segundo tiempo con un futbolista menos, y ahí llegaron los goles de los argentinos, que anotaron en 5 ocasiones. 6-1 fue el marcador final. Estados Unidos, que anotó un gol al minuto 89 por medio de James Brown, el único de la selección de la CONCACAF en unas semifinales, y ahí terminó el sueño de la selección de las barras y las estrellas en esa Copa del Mundo. Sin embargo, le hacía falta una buena noticia a Estados Unidos en ese mundial, y es que aunque habían quedado eliminados, todavía faltaba el partido por el tercer lugar, y aquí hay una confusión enorme porque les tocaba jugar frente a Yugoslavia, y hay algunos reportes que dicen que el partido no se jugó porque Yugoslavia no se presentó como protesta por el arbitraje en la otra semifinal. Otros reportes dicen que sí se jugó y que Yugoslavia lo ganó, pero el asunto es que oficialmente para la FIFA Estados Unidos fue el tercer lugar de ese mundial, así que la selección de la CONCACAF, esta selección de las barras y las estrellas, fue oficialmente la primera selección en ocupar el tercer lugar en toda la historia de las Copas del Mundo.
Y así es como una selección de nuestra propia región se metió entre las 4 mejores de un mundial y que ninguna otra de la CONCACAF volvió a repetir hasta la fecha. Sin embargo, hubo otras 5 ocasiones en donde varias selecciones se quedaron muy cerca de meterse entre los semifinalistas. Así que vamos a repasarlas muy rápido, y la primera llegó muy rápido después de ese 1930, porque en 1938 la selección cubana clasificó al mundial, venció a Rumanía en los octavos de final, porque ya era el formato en esa ocasión, entraban directo a octavos, venció a Rumanía por penales, pero ya cayó goleada 8-0 frente a Suecia y no pudieron meterse entre las semifinalistas. En 1970, ya muchísimo tiempo después, México en su propia casa logró avanzar segunda en su grupo tras vencer a Bélgica y El Salvador, y también igualó frente a la Unión Soviética, pero en esa ocasión no existían octavos de final, así que accedía directamente a los cuartos, y en esa ocasión cayó goleada 4-1 frente a Italia y no pudo clasificarse. Luego en 1986 nuevamente México, y nuevamente en su casa estuvo a punto de meterse en las semifinales. En esa ocasión ganó su grupo en casa, como les digo, venció a Bélgica, también a Irak, e igualó con Paraguay y se clasificó a los octavos, en donde se topó a Bulgaria, la venció 2-0, pero ya llegaron los cuartos de final, y en esa ocasión fue frente a Alemania Federal, que México empató durante los 120 minutos, incluido el tiempo extra, pero por penales cayó y no pudo clasificarse para las semifinales. Después tuvimos que esperar hasta 2002, cuando fue Estados Unidos la que casi repite su proeza de 1930. Fue segunda de su grupo tras vencer a Portugal, empatar con Corea del Sur y perder frente a la selección de Polonia, y en octavos se dio un duelo histórico que muchísima gente recordará, que hace poco hablamos de eso, porque se toparon a México. Estados Unidos venció 2-0 a la selección mexicana y se metió en los cuartos de final de Corea y Japón 2002, pero se enfrentaron a Alemania, y en esa ocasión los alemanes se impusieron con un gol de Michael Ballack, y así Estados Unidos no pudo volver a unas semifinales. Y la última ocasión, muchísimos la recordarán, fue en 2014, cuando la selección de Costa Rica cayó en el grupo de la muerte, venció a Italia, venció también a Uruguay, empató con Inglaterra, quedó primera de ese grupo de la muerte, luego venció a Grecia en los octavos de final en los penales, y luego fue por penales frente a Países Bajos en los cuartos de final, en donde Costa Rica se quedó, como les digo, a una tanda de penales de meterse entre las 4 mejores del mundo, pero CONCACAF no lo ha podido repetir, y veremos si lo puede conseguir en los próximos años. Por ahora estamos observando a Marruecos y África haciendo historia, pero quiero preguntarles a ustedes cuándo creen que CONCACAF vuelva a unas semifinales de la Copa del Mundo. Si creen que en 2026, con el Mundial en casa para Estados Unidos, México y Canadá, exista la posibilidad de que alguna de estas logre meterse entre las 4 mejores. Así que leo todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse al canal si les gustan este tipo de historias que seguiremos hablando mientras siga el Mundial. Si les gustó este video, por favor dejen un like. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en la próxima.